así que... La veo sacarnos fotos desde como quien entra a una terapia intensiva, ¿viste? Así Claro, nos saca fotos desde afuera. Paulina Lescano, la mismísima diosón. que entre Paulina, que ayer estuvo tomando vino, la seguía por redes. Ay, pero qué stalker que sos. Sí, estoy como el de You, ¿viste? Nah. Sí, sos el de You. Estaba tomando Exacto. vino ayer. Estuvo tomando vino, vamos a ver si ahora capaz. Dicen en Trajo el un chat. Paulina por ahí trae un bolso con algunos billetes que ella sabe de eso. Bueno, Capaz tiene un chicos, pendrive Paulina dentro del no bolso. la pueden ver como un mercado vivo a Paulina. Es una persona, es un ser humano. Sí, sentate tranquila, of course. Bienvenida. Nos estaba sacando fotos de afuera, parecía la terapia intensiva, ¿viste? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Me Qué tengo que bueno. poner algo? Los auriculares si querés y si no, no. Ah, bueno. Si te querés está escuchar bien. a vos misma, que yo sé que es algo que no disfruta la gente en general, escucharse No, a sí los misma. escucho a ustedes. Sí, estamos acá. Acá traje mis anotaciones. Ah, no, dame eso ya. Hace mucho que no venías. Me dicen los chicos sí, que hace te un acerques montón. el micrófono al Ah, cuerpo. un acá. poquito. ¿Qué es esto? Ahora es un número que... Eso es mi chat GPT. No lo entenderían. Esto es el manual de la agronomía está acá. O sea, esto hacen los agrónomos. Ayer estuve con algunos en un campo, fui a una presentación de Singenta. No me quemes, Carona. Y veía agrónomos con la libretita y digo, son bárbaros. Bueno, Igual, pero yo soy igual. esto tiene investigación de la IA, todo. Te Pero amo. bueno, no, Claro, pero de la IA lo pasás a ese papel inmundo. ¿Por qué no te me quedó en la quemes. plataforma? Esto estaba acá, mira, Sos no tan se veía. regia, tan divina, tan inteligente. Y cae con el pelpa. Acá tengo todo. ¿Qué hay ahí? ¿De qué te están preguntando hoy? Hoy, y si este acuerdo finalmente Sí. se firmó por arrancar, Ujú. y qué puede generar en los precios de los granos. Acuerdo Estados Unidos-Irán Sí. y la reapertura del Estrecho de Hormuz. Sí, que esta vez parece que es real. Hubo una firma en papel y Nos comimos el electrónica. amague. Sí, entre Trump y el presidente de Irán. Sí. Cosa que no pasaba. Veníamos de muchos anuncios que había un acuerdo Exacto. y después se volvió para atrás. Bueno, esta vez parece que por lo menos está firmado. ¿Qué cambió desde que arrancó la guerra? ¿Cómo se movieron los granos? ¿Y qué cambió? O sea, ¿qué puso en juego la puesta en marcha de la guerra para el mercado de granos en el mundo? Bueno, mira acá en estas anotaciones que Divinas. Sí. tengo la prueba contundente que esta guerra no generó ningún efecto positivo en los precios de los granos. Ninguno positivo. Ninguno, por el contrario, todos los precios en Chicago cayeron, salvo el aceite de soja, ¿no? En Claro. Chicago, sí. Justamente el aceite de soja, corregime si me equivoco, Relacionado con la como suba del petróleo. sustituto del combustible fósil que estaba muy Exacto. complicado y que Sí. subía mucho el precio. De todas maneras, esa suba del aceite de soja en Estados Unidos, en Chicago, tiene que ver con algo muy puntual de Estados Unidos, que es su política de biocombustible Claro. y los nuevos mandatos y demás. Pero cuando mirás, inclusive el mercado de aceites vegetales en general, también tuvieron una corrección en este último tiempo. Y otra cosa que llama mucho la atención cuando mencionás el reemplazo de lo que sería combustibles fósiles por ejemplo, en el caso del maíz, etanol. Sí. El maíz en Chicago es el que más cayó desde los momentos que comenzó la guerra. Estamos qué hablando de explica un, esa diferencia? de un 8%. ¿Para qué? ¿Un 8% cayó el maíz desde que Sí, arrancó la guerra? Exactamente. O sea, en 3 meses. En Chicago, sí, desde febrero. Así que fíjate que el maíz en Estados Unidos se usa casi más de 130 millones de toneladas para producir etanol, y a pesar de eso cayeron los precios. Mira, ¿y por qué se despegó tanto el aceite de soja en ese caso y no pasó lo mismo con el maíz? Porque en el caso de lo que es el etanol en Estados Unidos, se dice que es un mercado, si querés, maduro. O sea, ya llegaron al ¿No máximo. sensible a estos vaivenes o qué? Claro, ya llegaron al máximo del mandato, si querés, en este momento. Y en el caso del aceite de soja, en lo que es biodiesel, están haciendo cambios muy importantes, en donde hasta hace 2 años empezaron a tener mucho uso de aceite usado de cocina Mira, para hacer biodiesel, que además de ese aceite usado de cocina, la particularidad que tenía, que era todo importado de China, en su mayoría. Y entonces cuando empezaron a ver esa situación, los productores de Estados Unidos empezaron a reclamar, como nosotros Comprame producimos a mí. soja y demás, y usan una materia prima
de otro país y de encima mala usada. calidad, Claro, entonces lo que están haciendo en Estados Unidos es favorecer todo el uso de materia prima de Estados Unidos y especialmente el aceite de soja. Entonces, por eso el aceite de soja está teniendo el comportamiento que tiene en Chicago. Ah, ok. Tiene que ver con esa discusión interna que están Interna, dando. exactamente. Ok. O sea que la guerra cambió negativamente porque o impactó negativamente en los precios porque todos nos habíamos quedado con aquello que pasó con la guerra Rusia-Ucrania, que para Argentina de hecho significó el pico de ingreso de dólares a la Argentina por el agro. Le tocó a Alberto 41.000 millones de dólares. Entonces dijimos, ok, guerra, sube el precio de los commodities. Sin embargo, esta vez fue distinto. Sí, esta vez fue muy distinto, más allá que podíamos anticipar que iba a ser muy distinto, porque en la zona de esta guerra, en lo que es Medio Oriente, claro, no es una zona ni productivamente importante, si bien importa granos, Irán importa, por ejemplo, de Brasil mucho maíz, no se veía que iba a haber un corte de comercialización o de producción de granos. Ok, o sea, no le iban a quitar el alimento, iban a dejar que entrara el maíz para... Claro, sí se pasó lo que ocurrió, todo lo que tenía que ver con el comercio y la comercialización, la producción del petróleo, del gas natural y bueno, la relación directa con el fertilizante, ¿no? Con la ¿No hay urea. ningún eslabón que gane en este conflicto, ponele? No sé, ya sea el transporte de petróleo, no sé, no hay nadie que gane, todos pierden. No, ahora con decís con la resolución, no, yo creo que vamos a empezar a ganar la economía global con con una baja del petróleo, con una baja de los costos energéticos y demás. Me parece que es una buena noticia, porque veníamos de una economía global con menos crecimiento, con menos expectativas de crecimiento, sumado a inflación también a nivel global. Entonces, que haya una resolución de este conflicto es como que baja esa mala expectativa, si querés, de crecimiento de la economía global. Y por el otro lado, bien relacionado con el agro, si querés, o con cualquier industria, bajaría los costos logísticos. Claro, eso es fundamental. Fundamental. Sí, te diría que esa sería la principal ventaja. Y por el otro lado... Porque eso está encareciendo mucho el comercio mundial. Totalmente. Sí, desde el transporte de barcos hasta el transporte nuestro. Sí. Y la baja de la urea principalmente, que ya venía bajando muchísimo antes de que realmente se firme este acuerdo. Sí, exacto. Había bajado más de $150 ya, de los 500 que había subido. ¿Y ahora en cuánto estaba? Hoy veía un tuit de Bumper Crop sobre eso. Mira, la última anotación que tengo yo es de ese papel. $655. Buen número, porque desde que empezó a subir, cuando empezó a subir estaba más o menos en 500, ¿cierto? Sí, tocó los 1.000. Sí, mira, vos te reís. A ver qué dice ese papel. Yo miro los informes de ingeniería en fertilizantes. 6.55 es el último valor. Te saqué una foto como te saqué cuando viniste con la calculadora. Claro, sí, esa no está más, la calculadora, porque después que le hicieron bullying acá desapareció, dejó de funcionar. Antes de la guerra estaba 573 la urea y el máximo valor que llegó fue casi a 900, a $900. O sea, buen dato ese, la baja del precio de la urea. Para la Argentina quedó justo tarde, ¿no? Para la siembra de trigo. Yo creo que no tanto. O sea, está contento el que sembró trigo a sabiendas de que iba a poder dividir la fertilización. Claro, exactamente. Yo creo que estamos a tiempo de que puedan incorporar esa fertilización. Quizás algo que también se menciona mucho, que esto pasa en Argentina, pero también en el resto del mundo. Parte de esa baja que se vio en los fertilizantes es porque la demanda se retrajo por completo. Claro, se planchó, o sea, los productores de ninguna parte del mundo quisieron convalidar esta suba. Lo que puede llegar a pasar ahora en Argentina es que tampoco es bueno que dejen hasta último momento que sigan esperando fuertísimas bajas, porque de repente, al salir todos juntos a tratar de abastecerse de urea, va a haber mucha demanda. Claro, pueden justamente generar esa demanda y logísticamente también es importante, ¿no? Un embudo logístico, claro, ni hablar. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta también. Aún si está abierto el estrecho, tiene que pasar demasiada cantidad. Logísticamente, te digo puntualmente acá local, ¿no? Con lo que ya haya y demás. Sí, es por ahí algo que los que trabajan específicamente en el mercado de fertilizantes como que vienen alertando. Ojo, que si salen a comprar todos juntos, puedes tener, no sé, retrasos logísticos o lo que fuera, ¿no? Sí, está bien. ¿Y eso va a pasar?
¿O no? ¿O puede Sí, no pasar? Porque inevitablemente puede pasar, sí. casi que va a pasar. Por eso, el que diría. pueda ir de alguna manera, si querés, escalonando sus compras y asegurándose la entrega, me parece que es una buena estrategia. Ok. Ahora pensaba mientras te escuchaba, ok, a diferencia de otras guerras, y como la zona no es una zona productora de granos, no subió el precio de los granos. Ahora, ¿pero por qué bajó? Porque el mundo, digamos, siguió viendo la realidad de lo que viene pasando con los mercados de granos. Y es que hay un exceso de producción para el nivel de demanda o de utilización que venimos teniendo en los ¿Aplica a últimos todos los años. granos? Sí, te diría que sí. Quizás vimos, por ejemplo, el girasol, que tuvo un Sí. muy buen comportamiento y que también acá se aprovechó por parte de los productores. Sí. Pero ya para la próxima, o sea, la campaña 26-27, ya se está viendo que Rusia y Ucrania, que son los principales productores, ya van a tener más producción que la campaña pasada. Y acá se espera que siga creciendo el área. ¿Dónde de la nos vamos a producción. meter todo ese girasol? Claro, entonces son ciclos que te pueden dar alguna suba puntual de precios, pero que en el fondo todos los avances tecnológicos, y además venimos con 2 campañas de buen clima en general en las principales zonas productoras, hacen de que siga habiendo mucha oferta. Y esto que les decía de la economía global, una economía que no está creciendo como crecía hace 2 años, con China, que es el principal importador de la mayoría de los commodities, creciendo también bastante tranquilo, un 4,5%, hace que los precios tengan esa presión. Los precios hoy de los principales granos, sacando el aceite de soja en Chicago, están en los mismos niveles que había en diciembre del 2020. Están en niveles relativamente bajos. Ok. ¿Cuánto de eso refleja en el mercado local argentino? Que entiendo que se despegó un poquito de esas bajas de Chicago. Mirá, se despegó hasta el 13 de mayo. Si uno mira todos los gráficos, y los productores no necesitan ver gráficos, lo tienen en su cabeza, sí. ni el papelito, ni nada. Desde el 13 de mayo, mira, la soja bajó, acá también, la soja un 6%, el maíz un 6%, el trigo, que ustedes se acuerdan, lo que era a todo trigo, con algunos titulares que podía llegar a 2.50, 2.60. Tirando. Bueno, Manteca bajó $26. El trigo diciembre, por ejemplo, ayer cerró en $213 de esos que supuestamente. Así que te diría que los mercados locales se despegaron quizás de la tendencia del mercado internacional hasta el 13 de mayo. Ahí es como que se mezclaron varios factores locales, ¿no? Presión de cosecha, presión de venta, presión de necesidad de fijación de muchos negocios a fijar de soja. Y bueno, y hemos visto una caída más que significativa también. Y además, ¿cuánto tuvo que ver que ya como venían resistiendo demasiado la caída en Chicago, y cuando Chicago sigue cayendo decís, bueno, totalmente, en un momento se claro, empieza a reflejar. lo que sucedió por ahí que resistieron tiene que ver con que realmente hay una muy buena demanda de exportación. Se hicieron muchas declaraciones juradas de ventas de todos los productos, y estaban todos los barcos ahí y se necesitaba que llegue esa mercadería. Una vez que eso se fue, aceitando la logística, se fueron mandando barcos y demás, bueno, volvimos a una normalidad para esta época del año, ¿no? ¿Qué son estos datos que aparecieron, yo creo que de la Bolsa de Comercio de Rosario en las últimas horas, que hablan de que es mínimo histórico el nivel de soja con precio fijado que hay? ¿Qué significa? Sí, la Bolsa de Comercio de Rosario tiene buenísima información, así que no voy a contradecir lo que dice, pero... Hacenos mierda. No, para nada. No tengo el dato si es el mínimo histórico, pero... Es el mínimo desde el 94, dice. Claro. Mínimo histórico en 30 años. Siempre es bastante habitual que la soja en Argentina es el último, el grano que se guarda, si querés. Obvio. Por la distintas reserva de valor. razones. Sí, reserva de valor, porque es para pagar alquileres, porque venimos de experiencias anteriores que el que la guarda finalmente tiene una baja de derecho de exportación, una devaluación, o un cambio del tipo de cambio, o sea, en general pasa eso. Y en este caso puntual yo creo que se sumó, para que sea ese históricamente bajo, que tuvimos una campaña excelente en trigo, en cebada, en maíz y en girasol. Eso quiere decir que los productores que ante una necesidad financiera necesitaban vender algo, soja, claro. Tenían otros 4 cultivos, suponete que no todos producen todos los cultivos, pero
el que está en sudeste o en otra zona tenía el trigo, el girasol. Se respaldó en eso. Claro, o maíz. Y maíz se vendió un montón y sigue habiendo muchos por vender. Entonces yo creo que se sumó eso, la disponibilidad de otros cultivos, Claro. que además tenían muy buenos precios hasta antes de esta caída. Claro. Hizo caja vendiendo el trigo y no necesita vender claro, rápido no la soja. necesito vender la soja, entonces yo creo que eso favorece, se suma al comportamiento habitual, histórico, esto, ¿no? Una diversidad de otras alternativas para hacerse caja. Y Veía hay- Perdón. no, quiero saber si hay algún riesgo de tener tanto volumen sin precio fijado. Y el riesgo, sí, siempre es grande el riesgo. Por ejemplo, ¿no? Ahora esta baja que estamos diciendo que la soja tuvo en poquito tiempo un 6% de baja, en el cálculo del margen del productor es mucha plata. De todas maneras, los mercados siempre dan oportunidades. Entonces, esta baja es probable. Yo me imagino que lo que puede pasar con la soja localmente es que los productores no van a querer vender, convalidar los precios actuales, y en algún momento las fábricas van a decir, Van a tener que soltar una moneda. Claro, yo necesito seguir moliendo, cargando barcos y demás. Entonces, yo creo que en algún momento la soja va a dar más nuevas oportunidades para que los productores puedan aprovechar. Ahora vamos a leer algunas preguntas que veo en el chat. ¿Qué días está este programa? Los jueves a las 10 de la mañana y si no lo buscas on demand en el canal, en Neura. Hay algunas preguntas del chat, pero pensaba también mientras te preguntábamos esto, hoy veía algún análisis que vinculaba este dato de un 22% nada más de la soja con precio fijado a esta altura de la campaña, a esta altura de la cosecha, y lo vinculaban con la distorsión que había generado o el anticipo de ventas que había generado aquella eliminación por 3 días de retenciones en septiembre del año pasado. ¿Juega también un rol ahí? Sí, también puede ser, exacto. Yo creo que eso, lo que pasó en ese momento, tuvo más impacto con el adelanto de divisas, de liquidación de divisas. Sí. Cuando ustedes se ponen a ver cómo viene la liquidación de divisas, lo tengo en silencio, pero cuando mi hija me llama me suena igual. Podés hasta chequearlo, no pasa nada. No, Si no es lo tu hija, quiere podés chequear. Seguro que no es nada urgente, Perfecto. porque está en la escuela, así que... si uno mira, por ejemplo, la liquidación de divisas de los Sí. últimos meses y comparás, por ejemplo, el acumulado del agro en relación al año pasado, inclusive es un 10% menos que el año tal pasado. cual, sí. Eso tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Hubo mucha liquidación que se hizo en esos Previo. 3 días. Que cualquier año normal se hubiese hecho en Claro. esta etapa, pero que aquella Claro. vez se adelantó. Y yo creo que relacionado con el menor nivel de ventas de esta campaña, no sé si tanto, porque lo que más se vendió el año pasado en esos 3 días fue la disponible, Claro. o sea, la disponible, la vieja, La ¿no? que quedaba de la Claro, de la que cosecha quedaba. anterior. Pero puede ser que creo que también 1 millón o 2 millones de toneladas se habían vendido, así que sí, también puede tener ese impacto. Aportará un poquito, Claro, pero no es exacto. el factor que explica. Me parece que no, el clave me parece que no. Ok. Y también me hablaban de que podía sumar... ¿Escuchamos un ruido? No, sí, hay alguien como caminando en el techo. Que podría sumar a esto el hecho de que es verdad que esta fue una cosecha muy llovedora de soja. Está siendo una cosecha muy llovedora de soja. Yo contaba hace un ratito que me fui al campo ayer en San Andrés de Giles, habían llovido 70 milímetros la semana pasada. Sí, están de... Todavía los caminos eran una cagada. Bueno, eso es Imagínate. fundamental. Justamente el retraso, hay muchos productores Claro. que todavía no pueden terminar de cosechar. Entonces, O que también- no pueden terminar de cosechar o que no pueden salir con esos camiones y dicen, bueno, embolsamos acá en el campo. Sí, Si totalmente. los caminos están jodidos, se está embolsando en el campo para no perder. Sí, y además, de nuevo, no Volumen. creo que convaliden $20 de baja que tuvo Ah, en van poquitos a esperar, días. Así van a que esperar. yo creo que sí. ¿Movimientos del tipo de cambio últimamente influyen o...? Hubo una leve suba. Sí. Pero me parece que no, creo que un productor está más atento hoy en el corto plazo a esta baja que te digo de $20, Sí. 11, 25 en los distintos granos. Hasta que necesiten las fábricas comprar y se pongan con algún peso más. Yo creo que de alguna manera ese mercado va a empezar digamos, la demanda va a tratar de que toda esa soja en algún momento salga, ¿no? Ok. A ver qué dice el chat. Al final, ¿la baja de retenciones al trigo terminó dando saldo positivo para el productor o no? La baja de 2 puntos ahora anunciada el mes pasado. Mirá, el efecto de esa baja de derechos de exportación eran $5 por tonelada. Sí. Que obviamente en cualquier margen suma. El tema es que coincidió con la baja de los precios internacionales. Entonces se diluyó por Qué mala completo. leche. Claro, Ah, justito, no es justito. que no tuvo efecto. Y otro dato súper importante es que eso también por ahí, vieron que yo soy bastante activa en las redes Of y demás, course. en
bueno, en las charlas, venía mencionando a los productores por ahí y a mis clientes, el trigo, previo a la baja de los derechos de exportación, se estaba pagando como si no existieran derechos de exportación. O sea, se estaba pagando como con retenciones cero. Con retenciones cero. ¿Por qué? Y bueno, porque había una buena demanda, un mercado internacional que estaba necesitando nuestro trigo, que era el más barato del mundo, o sea, con la mega producción que teníamos. Entonces, la exportación estaba abasteciéndose bien, tratando de asegurar ese trigo. Entonces, un cambio en los derechos de exportación era previsible que no tuviera un efecto porque ya estaban pagando con retenciones cero, o sea, ni siquiera con retenciones 5,5. Y a eso le sumas que después el mercado internacional también tuvo una baja. Bueno, se diluyó. Ahora, entonces el único impacto que termina teniendo esto es menos recaudación. Sí, pero por ahora. Sí, menos recaudación. Igual es muy poco, seguro que ustedes lo vienen hablando. Lo que representa el trigo con derechos de exportación es nada. Es casi que... Ahí la reina es la soja. O sea, la soja es la que le deja el grueso de la recaudación. Y el maíz es cierto, pero la soja, el complejo soja. Sí. La verdad es que es medio inentendible que siga existiendo derechos de exportación en trigo, en sorgo, en girasol, porque realmente a las arcas del Estado no le representan prácticamente nada y bueno, y a un productor sí le representa mucha diferencia. ¿Sabes que pensaba en eso mismo? Porque alguna vez lo charlamos acá y vos siempre nos traías esos números de, bueno, la recaudación es ínfimo el efecto. Y pensaba en eso cuando vi el cronograma de baja. Porque yo entiendo, si querés, tiene como mucha más lógica que plantees, después vemos si alcanza, si no, si se queda corto, etcétera. Cronograma de baja para la soja. Inclusive para el maíz, te diría. Ahora, ¿por qué entró el sorgo, el girasol, en el cronograma del 2028? Que es tipo, en años luz para la Argentina, tenés que pasar una elección, que gane Milei la elección, y digo, ¿por qué entraron esos cultivos? ¿Es desconocimiento? ¿Es miedo a qué? Si no cambian nada en la recaudación. La verdad no sé, yo conozco a gente que está trabajando en la Secretaría de Agricultura y son súper profesionales y conocen un montón el mercado. Sí, falta que las decisiones las tome Agricultura, capaz. Claro, sí, la verdad no sé, porque es inentendible. Por ejemplo, el trigo, creo que no son más de 300 millones de dólares, o sea, inclusive con una mega campaña de 28 millones de toneladas. Imagínate el sorgo. No es nada, el girasol tampoco, es muy poquito lo que... Y el efecto, la producción sería muy grande. Y el girasol hasta el año que viene, que lo empieza a bajar, porque ahí es donde digo, bueno, de última el trigo ya le bajaste 2 puntos ahora, ponele que en enero le bajás otro poco, entra el cronograma después. Ahora, en el caso del girasol, que tiene 4,5, empieza a bajar recién en enero. ¿Qué te cambia? No cambia nada, no cambia nada, sí, la verdad rarísimo. No sé. Tendrían que invitar a alguien de... Los invitamos, te imaginarás, pero sí, son ariscos. no estaría contestando. Y después cuando te dan respuestas que a veces tienen lógica, pasa que la respuesta que aparece como con todo es cada dólar de la recaudación cuenta para el superávit. Que después te das cuenta que es mentira, pues se escapan en otras cosas también. Pero sí, es muy poquito. Pero bueno, la respuesta de cada dar cuenta, y que además nosotros acá terminamos invitando y accediendo a hablar con gente de Agricultura que son que acceden amablemente y que dan explicaciones como funcionarios que son, pero que después la verdad no son los que firman resoluciones ahí. Sí, yo creo que quizás también es un mensaje, si querés, para el resto de la sociedad señal. Que no es agro, que digan, bueno, le seguimos cobrando también parte. No sé, la verdad no tengo una explicación. Mira, no, es que hay cosas que no se pueden entender y ya. Sí, no sé. Si quieren que las entendamos, las pueden explicar. ¿También le hiciste la consulta Iraeta con el chiste? ¿Eras vos? Sí. Ah, sí, ¿Qué eso chiste? Lo vi también. ¿Qué chiste? Que no se rieran. Sí. Y aplaudir. Fue acá, estábamos, ¿viste? Esas cosas que haces en vivo. Ahí te ampara el vivo de... Sí. Estábamos en vivo en Agroactiva. Y cayó, y Aramis y yo estábamos ahí, lo veo que mira, le digo, ¿qué mirás para atrás? Y me dice, que está Iraeta, todo en vivo, y Tomás acá. Y Tomás, que es muy quemacoco, empezó a aplaudilo cuando llegue. Pero, y le preguntamos de dónde sacó lo del flow. ¿Y de dónde? No, esa no te escuché. Sí, le preguntamos dónde sacó lo de que hay que tener flow. Dice que los hijos le contagiaron el concepto. Está bien. Así que ya sabes, empezó a usarlo. ¿Tu hija no usa eso? No, la verdad que casi nadie. Nosotros tampoco. Sí, no sé. Sabrá Dios. Todos los dólares que pueda retener el Estado es plata que pueden usar discrecionalmente para otros temas. Dejo al libre pensamiento para qué el uso, por supuesto. ¿Qué pasó en el 2020 que teníamos los precios tan bajos? Viste que vos hablaste de esa baja de diciembre del 20. ¿Qué pasaba ahí?
¿Qué pasó? Para que estábamos pandemia. Estamos en pandemia, Sí. ¿no? Claro, pandemia. Entonces el mundo estaba paralizado, ¿se Sí, acuerdan lo que economía era? quieta, fría. Claro, entonces era una falta de demanda de absolutamente todo. Ok. Después, cuando salimos de pandemia, imagínate, mirá qué buena esa, llevarnos a... O sea, yo te dije, Siento estamos que en pasó mismos hace un niveles año. que el 2020, pero fíjate que les decía, el mundo hoy está creciendo bastante menos que antes, pero estamos en los mismos niveles que en pandemia. Claro, sin una pandemia. Sin una pandemia, claro. Lo que pasó después que los precios se dispararon fuertísimo es que salimos de pandemia, todo se empezó a reactivar y además tuvimos el comienzo de la guerra entre Rusia y Claro, Ucrania que febrero llevaron a niveles máximos. Del 22 Claro, arrancó la exacto, guerra. O sea, sí. un año de reacomodamiento y de repente ¡puc! Sí, Arrancó y la por, guerra. por ahí les quería agregar, porque seguro que ya me dicen que terminamos. ¿No? No, pero me parece Ah, seguro importante se lo llevaron preso. No, que algo que también está ocurriendo ahora es la guerra entre Rusia y Ucrania está desde el 2022, o sea, Increíble. lleva 4 años. Increíble. Y esa zona sí es súper importante en producción, Sí. exportación Claro. de trigo, de maíz, de girasol, de aceite de girasol, de petróleo. Rusia Y es un gran siguieron productor. produciendo. Y claro, siguieron produciendo a pesar de que se siguen bombardeando. Es increíble. Lo que yo creo que le pondría como un ojo ahora A ver. de empezar a seguirlo más de cerca, porque se siguen bombardeando, pero mucho. Entonces, ya empecé a ver en algunos reportes que empiezan a decir, ojo, que de nuevo, si se siguen bombardeando instalaciones, no sé, fábricas Sí. de aceite y demás, eso puede tener otro corte, si querés, o caída de volumen hacia el mercado. O sea, lo seguiría como para que si de repente el mercado se dispara, estén atentos los productores para capturar esa suba, porque después el mercado se acomoda, ¿no? Mira vos, o sea que ahora está más activa la guerra que hace un tiempo. Está, o sea, nunca se dejaron de bombardear, ni hablar. pero ahora vengo viendo que Repuntó. todos los días de un lado para el otro se bombardean y cada vez peor. Mira vos. Bueno, ahora vamos a leer algunas otras preguntas que vi en el chat. ¿Me bancás que hago unos PNTs? Lo que vos quieras. Excelente. ¿Estás buscando auto o camioneta, Paulina? ¿Estás buscando auto o camioneta y no Sí. sabes por dónde empezar? Sí. Préstame atención, anotá en ese papelito que trajiste. Si todavía no conoces El Nochero, te cuento algo. No es una concesionaria ni es una reventa. En El Nochero te ayudan a encontrar el vehículo que realmente estás buscando y hacen el trabajo por vos. Comparan precio entre distintas concesionarias y te consiguen el mejor especialmente. Así de simple. Más opciones, menos vueltas y mejores oportunidades. Si estás pensando en cambiar el auto o en subirte a una camioneta, busca a la gente de El Nochero, por supuesto. Ay, Ah, ¿salió ¿estoy vivo? siendo ¿Eso es grabada? un vivo o ¿Eso es un chivo grabado? Sí, Perfecto, chivo te tiro otro entonces. Lo decís mal desde que lo conociste, algunos les dicen peite, otros ni siquiera lo intentan, pero en el lote todos lo aplican, fitosanitarios y coadyuvantes de laboratorios Peite, el del nombre raro, el de resultado claro. Salió con furcio, Paulina, Muy tú. bien. Te tu puse videito. nerviosa. Me pones nerviosa, sí. Es que viene con ese papel, con la data. Te pone nerviosa la tipa, por supuesto. Bueno, para que te quería preguntar algo que veía en el chat. En el papelito. Y en el papelito es probable que lo haya perdido. A ver de qué hablan. Ni te cuento si por error usan algún arma que contamine. Bueno, Dios no quiera, ¿no? Naturalmente. Hablan de la guerra Rusia-Ucrania. Gran logro de la política naturalizar y eternizar el robo insólito de las retenciones. Acá hay mucha gente diciendo que esa plata el Estado se la saca a otros para dársela al campo. Sí, es que bueno, 30 años de algo, porque seguimos hablando de 20, ya son casi 30 años de naturalizar las retenciones. Generan eso, que te apropias de algo. El Sí. que nació en el 2000 pensará que las retenciones son una cosa natural Como y que hay que siempre. sacarla al campo y que si le si le bajás ese impuesto al campo, me lo estás sacando a mí. Más no. Claro, por eso te decía, quizás esa es la razón por la cual hacen esa cosa gradual. Claro. Quizás para, bueno. Sí, pero su núcleo de votantes no Mm. juega por ahí. No sé, es rarísimo, es rarísimo. Nos saludaban desde Necochea, mira, donde cosecha y siembra vienen reatrasados. ¿Esto por el agua será? Ayer arrancamos de nuevo y para dentro de un rato dan agua nuevamente. Sí, mira, debe ser. Es verdad, bueno, de hecho vuelven las lluvias, no sé, en las zonas productivas. Acá, Acá daban medio el fin nubes, de semana sí. también. O sea Sí. que nubes por varios días. Ese es un problema que me marcaban ayer, claro, porque no es solo los días que llueve. Allá, Claro, es la humedad relativa. claro, es la humedad relativa, muchos días sin que salga el sol. Por ende, nada había oreado y ayer estaba... O sea, nos encajamos. Mostré el video hace un rato de nos encajamos con un bondi No lo vi, después en lo un veo. lote de trigo. Por suerte no manejaba yo. Son gajes del oficio. Sí, por supuesto. Vi a capos de Singenta empujar un bondi en el medio del barro. Fue espectacular, por supuesto. Bueno, Pauli, gracias por haber venido. ¿Hay algo de ese papel que no nos hayas contado? Si no, lo mira otro, no entiende nada igual, ¿eh? por Préstame eso uno. está en clave.
Está Claro. en secreto. Esto ¿Es secreto? Esto es de girasol del vivo que hice el martes. Paulina hace vivo los martes a la mañana, 8:30. Sí, 8:30, sí. Yo cada tanto entro para ilustrarme un poco cuando puedo, así que recomendadísimos. ¿Cómo es tu Instagram? Paulina Mercado Sagro. Amamos a la Paulina Influencer, la amamos, por supuesto. Bueno, ¿Qué gracias. dice esto del girasol? No, el girasol lo que te comenté antes, que ojo, riesgo los con que esperan que siga subiendo indefinidamente el girasol. O sea, ahí tenés dos cosas. La amo. No, eso es tremendo. Estoy tratando. Sí, ese plano. ¿Es esta? Pero pará, no le Ojo, mostré las pará, notas, ¿qué dice ¿Qué no acá? se puede Banca. mostrar? ¿Eh? ¿Qué no se puede mostrar? No, todo se puede hacer. Acá dice ojo. Ojo. Ojo, porque yo me lo tengo que ver también. Ojo. Ah, Es ojo. excelente. La papeleta de Paulina. Es como los machetes que trae Milei, ¿viste? Cuando habla que se traen unos papeles con cálculos. Son así los ¿viste? estudiosos. Mira, no sabes, yo soy así. Soy Sí. papelito, pero también soy IA, me encanta la IA. ¿Qué haces con IA? De todo. Somos muy amigos con ChatGPT. Somos muy amigos. Tengo una amiga que lo usa tipo, no tipo psicólogo, pero le dice como, tal se enojó, ¿tiene razón? Y le dice que sí, el chat. Yo le pregunto qué outfit me pongo para No, venir te acá. amo. Después me veo, Diosa. seguro me sacaron mal, pero... ¿Por qué te sacaron mal? Estás divina y además mirá ese plano con la banderita. Ay, mirá qué lindo. No puede ser tan lindo. Hermoso. Todas vos combinás, los ojos celestes, el blanco, Acá nos el azul tiramos de flores nebra. todo el tiempo. Para mí está re callado hoy, no sé qué te pasa. Estaba esperando que lo digas, porque la última vez que viniste también lo tiraste así. No, te estoy callado, escuchando, no te sé qué le estoy pasa. escuchando. Él es callado. Soy Bueno. callado Bueno, naturalmente. los dejo que tiene. Ahí vi que hay más invitados. Sí, así acá que- siempre hay gente, ¿viste? Sí. ¿Cómo es esta? Bueno, Bueno, un gracias por placer. ¿Te vas a dar una invitarme. Te charla ahora, queremos, algo? sos asiduo acá. ¿Te No, volvés no. para tus pagos? No, me voy a mis pagos mañana, sí. Maravilloso, besos a La Pampa. Bueno, gracias. Que andan chicos. enojados los productores de tu provincia, ¿viste? Que entró uno a la municipalidad con la vaca al Ah, hombro. sí. Sí. Así que andá y dales un clonazepam a tus Palmadita. productores. Un Bueno, placer. gracias, chicos. Te queremos Chau, Pau. acá mucho. Estás invitada siempre. Gracias. Cuando Avisá estés cuando en- andes por Buenos Aires. Bueno, ¿Y te Así venís? te volvés. listo. Nos Maravilloso. vemos. Buen Gracias, fin de- Pauli. Preguntón para Paulina. Su saber y entender realmente la baja de retenciones. ¿Le llega al productor o se la queda en la cerealera? Ya le preguntamos muchas veces por esto a Paulina. A ver, A ver. que venga, que vuelva. No, la baja de retenciones va directo al precio. Es una composición de los valores de exportación, se descuentan derechos de exportación y demás. Lo que muchas veces pasa es que el propio mercado hace como ahora, que el mercado internacional bajó y nada, y no Sí. llega, pero Y no te porque... bajaron. Claro, no te baja. puede pagar más. Sí. Y termina Es reflejando cuestión el de precio. mercado y cuando las cerealeras necesitan mercadería pagan más de lo que les da. Es lo que va a Perfecto. pasar en un futuro. Yo me imagino que sí. Ahora las cerealeras amigas me van a decir, esta chica, por favor, que se calle. Pero en algún momento siempre pasa, es cuestión de mercado. Sí, Bueno, Bien. los dejo. Si te maltratan, nos avisas. Salimos en defensa siempre, por supuesto. Genia y figura, dicen en el chat. Chao, Paulina, gracias. Qué divina que es. Qué divina, además, viene con papel, con inteligencia, con datos. No, esa papeleta es La queremos tremenda. acá. Sí, sí.